Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar en contacto con ustedes. Esto justamente se llama Contacto. Y mi nombre es Héctor Carlos Díaz y soy capellán. Y en este tramo, en estos 20 minutos que tenemos, quiero llevar con usted un tema que es realmente interesante. Fíjese que una de las razones de la comunicación humana es la forma en que justamente tratamos a los demás para tener esa comunicación. Entonces, es evidente que hay dos formas de hacerlo. Una sería la que está bien, que sería el buen trato, y la otra, el maltrato. Cuando usted mira los diarios o ve los noticieros de todos los días, es raro que no haya alguna información acerca del maltrato. Así que si usted me acompaña, vamos a ir viendo algunos aspectos de ese maltrato y cuál es, para mí, una posible solución. Fíjese, como siempre, la base de todas nuestras charlas es la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo dice así que traten a los demás como les gustaría que los demás lo traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Estoy usando para este pasaje la traducción Palabra de Dios para Todos. Ahora, qué interesante. Yo tengo que tratar a los demás como quiero que los demás me traten a mí. Entonces, definamos buen trato para empezar a ver de qué estamos hablando. El buen trato puede entenderse como la forma de comunicarse o establecer vínculos, lo que decíamos al principio, con una persona o con un grupo de personas. La noción de buen trato está vinculado al tipo de trato. Fíjese que dice buen trato, que se considera ese buen trato que está dentro de las normas éticas y morales conocidas. Entonces, se cae de maduro que si estamos diciendo que existe un buen trato, de que hay una forma de comunicarnos bien, evidentemente hay una de comunicarnos muy mal y es el maltrato. Entonces, déjeme que veamos algunas razones para el maltrato que quiero compartir con usted. Partiendo de la Escritura, de la Santa Biblia, que dice, el hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces, lo terrible y lo difícil de entender en este momento es que la persona genera a veces hasta las dos cosas juntas. A veces se pasa del buen trato al maltrato en milésimas de segundo y uno no sabe a veces cuál es la razón para ese tipo de cambio de actitud, para ese tipo de cambio en el trato. Por ahí usted está trabajando, está conversando y algo dispara que se pasó del buen trato que llevábamos un segundo atrás a un maltrato, una discusión o algo fuera de lugar que estamos teniendo ahora. Yo considero que hay un par de razones que pueden ser que determinen que la persona tenga permanentemente un maltrato. Y si usted me acompaña, vamos a verlo juntos. Primero, la persona que maltrata a los demás normalmente tiene una alta imagen de sí mismo. Es una persona que ha hecho una evaluación de su propia persona y él se ha dado un muy buen puntaje y a su juicio y dentro de su conocimiento y hasta la luz que tenga, él está muy bien. Entonces fíjese cuál es el problema que tiene en el trato con los demás. Él no se permite pecado, no se permite tener fallas. ¿Por qué razón? Está justo al lado, porque tiene una alta imagen de sí mismo. Entonces, como él se cree que es perfecto, como él cree que lo que hace es perfecto, como él cree que la forma en que está tratando a su familia, a su esposa, a sus hijos o a quien sea, sus empleados, su congregación o lo que sea donde maneje gente, él cree que estando tan arriba no puede cometer errores. Entonces, como no puede él tener errores, evidentemente alguien tiene que tener la culpa cuando un error se suscita. Es lo normal y es cosa de todos los días. Entonces, ¿qué hace? Ahí está la segunda razón. Lo que hace es proyectar la culpa. Entonces, esa persona con tan alta imagen de sí mismo, que no se permite ninguna falla porque él no se da permiso para tenerla, porque él considera que no puede fallar, evidentemente si hay algo que falló, no soy yo, es el otro. Y para hacérselo saber al otro, entonces lo maltrato.
Es ese jefe que frente a algo que salió mal, siempre la culpa la tienen los otros. Es el padre de familia que a pesar de saber que esto se está descarrilando o alguna situación se va a desmadrar para algún lado, él termina teniendo la culpa a otra persona y lo expresa con maltrato. ¿Por qué razón? Porque tiene tan alto conocimiento de sí mismo, digamos, imagen de sí mismo, tan alto concepto que llega a un punto en que él es intocable y absolutamente perfecto. La segunda razón es, fíjese, exactamente la contraria. La persona con una bajísima autoestima. ¿Qué hace la persona con baja autoestima? Tiene envidia y celos de los demás. Como yo no he podido lograr obtener lo que el otro tiene, lo que yo no sé expresarme como el otro se expresa, como yo no puedo llegar a las personas como los otros llegan, entonces esa envidia y celo que produce la comparación de caracteres, la comparación de la cantidad de amigos, incluso hasta la comparación que podría ser de cuánto ha ganado en su vida y cuánto pudo comprar con su profesión o con el oficio que tiene, entonces esa envidia y celo produce un maltrato en la forma de un castigo. Fíjese que la persona de baja autoestima castiga a los que envidia y cela con el maltrato. Entonces noten ustedes cómo los desfasajes de lo que yo creo de mí mismo es lo que produce la razón de esa excelente mala comunicación que es el maltrato. No existe una condición más baja y que arruine más la comunicación humana que el maltrato. Y como usted está viendo, se da por dos razones totalmente antagónicas. Uno, con una imagen tan alta que no se permite pecado, entonces culpa a los otros. Y la forma de culparlos y hacerles ver su error es el maltrato. El otro, tan abajo, tan caído, tan poca cosa frente a su propia versión de sí mismo, que generando los otros envidia y celos, que tal vez los otros no tengan ningún interés en hacerlo, él los castiga con maltrato. Las dos posiciones en la punta de lo que serían la característica de la forma humana. Sin embargo, la Biblia, como siempre, trae la solución. Como es el manual del fabricante y como es realmente quien nos guía a hacer todas las cosas, la palabra de Dios tiene la solución para eso, para esta especie de condenación de estar tan arriba o de estar tan abajo. Dice la Escritura, si yo leo en Romanos capítulo 12, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y guarde esa frasecita, piense de sí con cordura. Hagamos un énfasis ahí. Como usted ve, el texto cambió de color. Dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, ante la posibilidad de creerme un superhombre o ante la posibilidad de creerme un gusano, no tengo que hacer uso de ninguna de las dos. En este caso, tengo que pensar hasta donde realmente soy, hasta donde realmente estoy, y eso donde estoy, qué es lo que produce en mi vida y en la vida de los demás. Y el segundo énfasis también es interesante. Piense de sí con cordura. Con cordura. Analicemos un poquito eso. La realidad es esta. Fíjese, la definición de locura es hacer las cosas de una manera determinada esperando resultados diferentes. Por ejemplo, usted lo está leyendo ahí. Si yo pongo la tetera al fuego y esperar que el agua se congele, en realidad estoy loco. Cuando yo pongo la tetera al fuego, lo que voy a lograr es que hierva, el agua se calienta. O poner agua en las bolsitas celestes, esas que compramos, y lo pongo en el freezer y espero obtener agua caliente para el mate. También estoy loco. Es decir, fíjese qué bien la definición, hacer las cosas de una manera determinada esperando resultados diferentes. Entonces, tratar mal a las personas que me rodean y esperar que ellos me aceptan, me quieran y me respeten, eso es una locura. Porque no se puede hacer las cosas mal y esperar que salgan bien. No se puede ni calentar agua en la heladera, ni hacer cubitos en la cocina. Para eso está.
Y fíjense que cuando la palabra dice que tenemos que pensar en los demás, yo tengo que equilibrar mi forma de pensar de mí mismo para poder tratar a los otros. Fíjense que si yo me pongo como centro de toda la comunicación, que en realidad sí es así, porque yo soy el que manejo la comunicación. Agarro mi celular, hablo por teléfono, saludo cuando entro a un negocio, me paro al frente a dar clases, grabo un programa de televisión, atiendo mi teléfono, hago las compras en el supermercado. Yo parto de ahí. Pero ¿qué ocurre? Yo espero respeto de los demás. Yo espero amabilidad de los demás. Espero consideración de los demás. Y espero buen trato. Yo todo eso quiero que la gente tenga conmigo. Yo quiero entrar en algún lado y que me digan buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué necesita, señor? ¿En qué puedo servirle? En muchos casos uno entra en un negocio, aquí inclusive en nuestra ciudad, y alguien lo mira así como desde su celular porque está chateando, haciendo algo, y te pregunta, ¿qué querés? Ahí ya hay una falta de respeto. No me están tratando como yo me gustaría que fueran tratados. Hay personas que no tienen amabilidad ni siquiera tratando de aprender cómo es ser amable. Hay gente que no es amable. Hay gente que no se da cuenta pequeños detalles. Entonces falla en la amabilidad. Yo quiero que me tengan en cuenta, que sean considerados conmigo. Si algo pasa o si necesito un poco más de ayuda, yo necesito consideración. Y por supuesto, yo necesito buen trato. Inmediatamente que a mí me maltratan, sacan de mí lo peor que hay. Porque el maltrato es contagioso. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Yo sé muy bien que así quiero que me traten. Yo quiero que me traten con respeto, con amabilidad, con consideración, con buen trato. Pero si yo quiero que así me traten los demás, el secreto de esto es que yo soy el que tiene que empezar al revés, a tratar yo como a los demás, como quiero que los demás me traten a mí. Y entonces fíjese cómo cambia. Yo necesito ver a las personas y respetarlas. Necesito aprender a respetar a las personas. Necesito sobrecargar mi corazón y mi mente para poder salir y atender con amabilidad a todas las personas, aún aquellas que conmigo no son amables. Tengo que considerar a los otros, porque yo no estoy tan arriba que no necesito a nadie, ni estoy tan abajo que los demás me pasan por encima. Yo tengo que considerar, que es analizar, poner a las personas en lo que cada uno puede hacer por mí y a su vez, cuánto yo puedo hacer por ellas. Y en definitiva, si yo me ejercito en ese sano ejercicio del buen trato, evidentemente voy a cosechar exactamente lo mismo que quiero para mí. Fíjese algo que interesante. Yo puedo generar permanentemente lo que quiero para mi vida. Si yo trato a los demás con respeto, es muy posible que yo sea respetado. Si yo considero a los demás y los considero en sus planes, en sus proyectos, si yo no minimizo lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, a dónde quieren llegar, entonces es muy posible que cuando ellos me miren a mí, hagan exactamente lo mismo. Y por el hecho sano y simple de que yo los consideré a ellos, ellos van a empezar a considerarme a mí. Y de pronto, mis planes, mis proyectos, mis 2 o 3 cosas que quiero elaborar para lo que queda del año o para empezar el año que viene, ellos los van a tener en cuenta, porque empiezan a considerarse ellos considerados y el considerado considera al considerador, si queremos inventar una frase. El respeto por encima de todas las cosas achica las diferencias entre las personas. Alguien con mucho dinero, con muchas posesiones, con muchos títulos, con un buen pasar de la vida, puede ser una persona entrañable para alguien que no tiene nada. Y el respeto puede ser el vínculo perfecto. La palabra de Dios dice que el amor es el vínculo perfecto. Pero el amor está sostenido por ese respeto tan profundo que Dios tiene por nosotros, por nuestra individualidad, por lo que queremos ser. Cuando yo trato a los otros amablemente, yo lo que estoy haciendo es mostrar cuánto de ese amor de Dios se ha estacionado en mi corazón, porque yo los miro a Él y los respeto, porque Dios está trabajando en Él, así como trabajó y trabaja y seguirá trabajando en mí.
Dios está trabajando en él y respeto el proceso de Dios en su vida. Y tal vez si yo le trato con respeto, si lo considero, si lo trato con amabilidad y si bajo el tono de mi voz y lo hago amable, amigable, tranquilo, es muy posible que toda la revolución que está en su corazón o en su mente baje también los decibeles y él pueda recibir la ayuda de parte de Dios que está disponible en todos, en usted y en mí, pero que los demás no reciben porque mi tono es feo, porque mi actitud es dura, porque mi posición es inalcanzable. Entonces hacemos que al final el mensaje de amor de Dios se pierda y se dispersa. De cualquier manera, Dios siempre se las arregla para traernos de vuelta y para hacernos pensar en estas cosas. ¿Cómo quiero que los demás me traten? La medida es, yo voy a tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Fíjese al final este último slide de la charla. Por más diplomas, cargos o dinero que tengas, como tratas a las personas es lo que define tu educación. Lo que sos no es lo que has conseguido así, sino lo que sos capaz de dar de aquí para allá. Que tengamos un tiempo bueno para poder cambiar ese maltrato con los que más queremos y que nos dé la posibilidad hermosa de cambiar maltrato por buen trato, respeto, consideración y amabilidad. Que Dios nos bendiga, que tengamos la oportunidad de hacer eso en favor de todos los que conocemos. Gracias, lo espero la próxima.